Ahora sí, seguimos con Amós y Abdías. Primero Amós, autor y fecha, como siempre. El primer versículo de Amós, vamos a leer, dice que Amós fue pastor de Tecoa, un pueblo cerca de Belén en Judá, y que él fue llamado a predicar un mensaje acerca de Israel en el reino del norte. Entonces aquí podemos identificarlo en un sentido como misionero, porque él salió de su tierra y fue a otra tierra, aunque estamos hablando de entre hermanos, pero hermanos lejanos, distanciados entre ellos. Pero aquí empieza con su llamamiento en el primer versículo. Estas son las palabras de Amós, pastor de Tecoa. Es la visión que recibió acerca de Israel 2 años antes del terremoto, cuando Usías era rey de Judá y Jeroboam, hijo de Joás, era rey de Israel. Entonces aquí, otra vez, es contemporáneo, más o menos, de Isaías y también de Oseas, por lo menos durante parte del reino de los mismos reyes. Entonces aquí tenemos las fechas probables de estos reyes: Usías 767 a 740 y Jeroboam 782 a 753. Entonces en alguna parte del traslape de estos reyes profetizó Amós. Su contexto histórico fue el mismo que el de Oseas: prosperidad económica y política mezclada con decadencia espiritual y moral. Y en Amós, él dice acerca de sí mismo, dice en 7:14, yo no profeta, yo no hijo de profeta. Pero obviamente, ¿qué hace falta ahí? Un verbo. Y el verbo obvio es ser. Pero esto es legítimo en hebreo, no necesariamente está el verbo, pero tenemos que suplir algo. Y algo interesante es que en todas las versiones en español que consulté, suple el verbo soy. Y lo cual introduce un tipo de tensión. Y algunos han luchado sobre esta tensión, porque si él dice, yo no soy profeta, pues, ¿qué hacía? Si no era profeta, ¿por qué profetizaba? Y en otras partes se identifica como profeta. Entonces, ¿cuál es la solución aquí? Una solución que tiene algunas versiones en inglés como King James, que no es la más actualizada, de los 1600, suple was, era, lo cual indica un cambio de vocaciones. Yo no era hijo de profeta, yo no era profeta ni hijo de profeta, sino que cuidaba ovejas y cultivo higueras, y luego, pero el Señor me sacó de detrás del rebaño. Entonces aquí está el contraste: yo no era, pero ahora soy. Entonces es una forma de ver esto, y es legítimo porque se permite suplir, podría ser pasado o podría ser presente el verbo. Es una curiosidad, pero que ha producido algo de inquietud entre algunos. Estructura: oráculos contra las naciones, oráculos contra Judá e Israel, y luego 5 visiones y un oráculo de salvación. Primero vamos a hablar de Amós 1 al 6, que son los oráculos contra las naciones y los oráculos contra Judá e Israel. Aunque aquí está predicando cuál es su audiencia principal, pues Israel, norte, pero él, para llegar allá, primero pasa por las naciones. Y aquí él empezó denunciando, y quiero que vean que su estructura oratórica es ingeniosa, es muy astuta. Empieza denunciando a 3 naciones que no tenían relaciones sanguíneas con Israel. Habla de Damasco, de Siria, al noreste. Habla de
de Filistea al suroeste, Fenicia, la ciudad de Tiro, al noroeste, y luego él denunció a 3 naciones con relaciones sanguíneas con Israel, todas al sureste, Edom, Amón y Moab, y luego denunció a Judá en el sur, y luego por fin llega a su blanco, que es Israel mismo. Pues aquí podemos ver básicamente su estructura retórica y geográfica. Empieza aquí con Siria, y luego baja a Filistea, y luego sube a Tiro, Fenicia, y luego baja aquí a Edom, Amón y Moab, luego cruza aquí al sur, y luego sube y llega por fin a su blanco. Ahora, les pregunto, y aquí es una pregunta para reflexionar, ¿cuál habría sido el efecto de esta estructura retórica? ¿Cómo habría funcionado? ¿Cuál impacto habría hecho en su audiencia? ¿Su audiencia era qué? Israel, ¿no? Pero ¿por qué tanta vuelta para llegar a su blanco? ¿Alguna idea? Pues yo podría pensarse que no estaba preparado el discurso y lo estaba preparando, o ya sabía que iba a decirle a Israel y nada más le estaba como preparando el escenario, pero no sé si a la hora que llegó a hablar a Israel habló igual que con los demás. O recabar información. O hacerlo envolvente. Contexto. Ejemplificar las cosas que sucedían también podría ser en cada una de las regiones. Bien, ok. O sea, pone el contexto, prepara el camino, introduce ciertos temas, y vamos a ver cómo empezó geográficamente, pero también empezó relacionalmente lejos. Aquí empezó con Siria, Filistea y Fenicia, y escuchando, estos son enemigos históricos de Israel. Escuchando estas denuncias, ¿cómo habría reaccionado Israel? Dale duro, excelente, predícalo, excelente, Amós. Y, o sea, aquí contentos, habrían estado echando porras contra Siria, contra Filistea, contra Tiro. Pues dale duro, otra vez. Y habrían estado pues bastante contentos con estos sermones contra sus enemigos. Y ahora cruza y llega a Edom, Amón y Moab. También enemigos históricos, pero también primos. Y es un poco más incómodo. O sea, contra los enemigos, los goyim, los gentiles, duro. Ahora, contra los primos, pues qué bueno, sí, son medio malos primos y a lo mejor lo merecen. Y luego cruza aquí a Judá. Ya no estamos hablando de primos, estamos hablando de hermanos. Y ahora la audiencia empieza a decir, ay, contra Judá, pues a lo mejor lo merece, ¿no? Pero está muy cercano. Pues esto está como incómodo. Y las cosas que menciona acerca de Judá, también nosotros. Y luego, ¡zas!, contra Israel. Entonces aquí va como acercándose más y más a su blanco. Y como prepara el camino, porque ya han estado, digamos, echando porras, diciendo, sí, es cierto, lo merecen. Y luego los primos, ay, pues a lo mejor también. Y luego Judá es como, pues, incómodo, ¿no? Y luego contra el blanco. Entonces, para mí es una estrategia
fascinante. Empezar denunciando los pecados de los demás, pero al mismo tiempo tendiendo la trampa para Israel. Y podríamos pensar en un sermón, ¿no? Empezar a hablar de los malos, ¿no? Y la gente, sí, la gente recta, la gente autojusta, pensando, sí, es malo eso, sí es malo, sí, hay que denunciarlo, hay que denunciarlo. Y luego, como Natán dice que tú eres el hombre. Y ahí es, o sea, David cayó en la misma trampa. David, enojado por la injusticia de ese hombre. Y luego Natán dice, tú eres ese hombre. Amós hace algo parecido aquí. Así, de acuerdo, los pecados de los paganos, terribles, hay que juzgarlos. Nuestros primos a lo mejor también. Nuestros hermanos a lo mejor. Y luego se da cuenta de que Israel es el hombre. Entonces aquí muy ingeniosa, muy efectiva para mí este tipo de acercamiento, porque si hubiera empezado Natán, digamos, denunciando al rey, o si hubiera empezado Amós denunciando así, y sobre todo como un extranjero. Ahora, y luego denuncia ¿qué? Denuncia su propio pueblo antes. Judá antes que Israel. Y esto también le habría dado en un sentido autoridad. Si un extranjero denuncia primero su propio país y luego dice, pero ¿saben qué? También ustedes son iguales. O sea, habría sido con más autoridad, más efectividad. Bien, entonces esta es la primera parte. Y luego tenemos visiones. En Amós 7 al 9 tenemos primero 4 visiones, y en estas 4 visiones Dios mostró a Amós las visiones y conversó con él acerca de ellas. Entonces le mostró algo y dice, pues interactúa con Amós, ¿qué ves? ¿Cómo lo ves? ¿Qué es? Etcétera, y le explica. Y tenemos en las primeras 2 visiones, Dios mostró una plaga de langostas y un incendio. Pero luego Amós dice, Señor, no, Israel es pequeño, es débil, no, por favor. Y Dios dice, está bien, no lo haré. Entonces aquí hay intercesión y hay, digamos, compasión de Dios. Y luego en la tercera visión, Dios explica el significado de la cuerda de plomado, pero no deja posibilidad de arrepentimiento. No hay intercesión, no hay posibilidad de que no se cumpla la visión. Y luego entre la tercera y la cuarta visión hay una interacción entre Amasías, profeta de Betel. ¿Qué había en Betel? ¿Se acuerdan cuando Jeroboam se rebeló contra Salomón? Él hizo 2 becerros de oro, creo que de oro. ¿Y dónde los puso? En Dan, en el norte, y en Betel, en el sur. Entonces, en lugar de Betel es casa de Dios, más bien era casa de idolatría, porque ahí había el culto a ese becerro de oro. Entonces ahí en Betel, Amasías era profeta de ahí, reprendió a Amós y le replicó. Y lo mandó a volar, básicamente. Dice, tú, extranjero, vete de aquí. ¿Qué tienes que hacer aquí entre nosotros? ¿Quién te crees? Y ahí Amós dice, yo no era profeta, ni hijo de profeta, sino que Dios me llamó. Y le replicó diciendo, Dios me llamó y me puso aquí para predicar. Y luego tenemos, en la cuarta visión, igual como en la tercera, hay una explicación. Y hay una canasta de fruto maduro. Y él explica el significado de la visión, que Israel es así, o sea, es fruto maduro y va a caer o va a caer. Y no hay oportunidad de arrepentimiento, no hay intercesión por parte de Amós. Y luego en la quinta visión, Amós vio una visión del Señor.
Entonces no es que Dios le haya dicho, mira esto, y explicado. Aquí Amós es mudo, no dice nada. Amós no interactúa, simplemente ve y escucha. Y aquí ve una visión del Señor y escuchó sus palabras de juicio contra Israel. Entonces aquí podemos ver progresión. Primero hay 2 visiones y Amós puede interceder. Y Dios dice, ok, siempre no. Luego hay 2 visiones, pero no hay intercesión, no hay posibilidad de que no pasen. Y luego al final ni participa el profeta. Él simplemente observa sin poder decir nada. Y el libro concluye con una profecía de la restauración de Israel. En el capítulo 9, 11 al 15. Y dice, en aquel día levantaré la choza caída de David, repararé sus grietas, restauraré sus ruinas, etc. Entonces aquí tenemos una profecía de consolación, de restauración, de esperanza al final. Algunos temas principales, como en muchos de los profetas, Dios es soberano y santo, haciendo justicia con su pueblo. Aquí el enfoque no está en las naciones al final, o sea, empieza con las naciones, pero luego es Israel. Pero aquí podríamos agregar que es soberano sobre las naciones, porque incluyó al principio las naciones. Y luego, no solo denunció la idolatría, sino también la injusticia social. La prosperidad había creado una clase alta. Vamos a ver algunos textos para ver cómo era la situación. Había una clase alta. 3:15 dice, derribaré tanto la casa de invierno como la de verano. ¿Quién tiene casa de invierno y casa de verano? Los ricos. Serán destruidas las casas adornadas de marfil y serán demolidas muchas mansiones. Aquí es el contexto, mucha prosperidad. Sin embargo, o no sin embargo, a lo mejor por lo tanto, había mucho abuso, sobornos, tráfico de personas, abuso de discapacitados, aprovechamiento de los pobres, inmoralidad espantosa y abuso de alcohol aún entre las mujeres. Y podemos ver algunos textos como 2:7 al 8. Dice, pisotean la cabeza de los desvalidos como si fuera el polvo de la tierra y pervierten el camino de los pobres. Padre e hijo se acuestan con la misma mujer, profanando así mi santo nombre. Junto a cualquier altar se acuestan sobre ropa que tomaron en prenda, y el vino que han cobrado como multa lo beben en la casa de su Dios. Y pues 4:1 dice, oigan estas palabras ustedes, vacas de Basán, que viven en el monte de Samaria, que oprimen a los desvalidos y maltratan a los necesitados, que dicen a sus esposas, tráiganos de beber. Y luego 5:11, por ejemplo, dice, por eso como pisotean al desvalido y le imponen tributo de grano, no vivirán en las casas de piedra labrada que han construido, ni beberán del vino de los selectos viñedos que han plantado. Y por fin 8:4 nos da una pista de cómo era la cosa. Oigan esto, los que pisotean a los necesitados y exterminan a los pobres de la tierra. Entonces los ricos estaban aprovechándose feo de los pobres, de los desvalidos, y estaban abusando mucho de sus privilegios. Y aquí anuncia diferentes castigos, y en unos sentidos los castigos van a ir de acuerdo al crimen. 2:13 dice, pues bien, estoy por aplastarlos a ustedes como aplasta una carreta cargada de trigo.
¿qué hacían ellos con los pobres? Los aplastaban. ¿Y cuál va a ser su castigo? Van a ser aplastados. 7:17. Y esto está fuerte. Dice, por eso, así dice el Señor, tu esposa se prostituirá en la ciudad y tus hijos y tus hijas caerán a espada. Tu tierra será medida y repartida y tú mismo morirás en un país pagano. Israel será llevado cautivo lejos de su tierra. Entonces aquí tenemos la situación padre e hijo compartiendo la misma prostituta. ¿Qué va a pasar con la esposa y la madre? También va a caer en la prostitución. Entonces aquí son castigos que van de acuerdo con los pecados denunciados. Y Amós es un libro, digamos, favorito de los reformadores en cada época, porque aquí, no sé si ustedes hayan leído algo semejante, quizás en un periódico del día de hoy. O sea, cada vez que un cristiano quiera reformar, o muchas veces, o sea, regresa aquí a Amós y otra vez escucha el reclamo de los abusos que son constantes y hasta la fecha, y aquí están bien denunciados estos abusos. Y como Samuel le había dicho a Saúl, la obediencia vale más que el sacrificio. En un sentido, es un lema de los profetas, y podemos escuchar un eco de este lema en Amós 5. Dice aquí, yo aborrezco sus fiestas religiosas y no me agradan sus cultos solemnes. Aunque me traigan holocaustos y ofrendas de cereal, no los aceptaré, ni prestaré atención a los sacrificios de comunión de novillos cebados. Aleja de mí el bullicio de tus canciones, no quiero oír la música de tus cítaras, pero que fluya el derecho como las aguas y la justicia como arroyo inagotable. Pueblo de Israel, ¿acaso me ofrecieron sacrificios y ofrendas durante los 40 años en el desierto? Ustedes tendrán que cargar con la imagen de Sikut, su rey, y también con la de Kiyun, imágenes de esos dioses astrales que ustedes mismos se han fabricado. Entonces los mandaré al exilio más allá de Damasco, dice el Señor, cuyo nombre es Dios Todopoderoso. Entonces, estaban enfocándose en ¿qué? Pues en cumplir con sus deberes religiosos, hacían sus sacrificios, hacían sus cultos, cantaban sus canciones y se acostaban con prostitutas, se emborrachaban en sus fiestas en el templo, pisoteaban a los pobres, pero según ellos, todo bien, hicimos el sacrificio, ¿no? Presentamos las ofrendas y pues ¿qué dice aquí? Aborrezco sus fiestas religiosas, y dice que fluya el derecho como las aguas y la justicia como arroyo inagotable. Es lo importante. Y esto, podemos escuchar mucho eco de esto en Cristo, ¿no? Que denunciando a los sepulcros blanqueados, que estaban muy cuidadosos en ¿qué? Pues dar el diezmo de los vegetales y cuidar de no tomar demasiados pasos el día del sábado. ¿Y qué dice? ¿Pero qué de la justicia? ¿Qué de la misericordia? ¿Qué de las cosas mayores de la ley? Y podemos escuchar eco de este énfasis también en Jesucristo. También el Día del Señor. El Día del Señor, otra vez, hay una reversión. Día del Señor 5, 18 al 20. Ay de los que suspiran por el Día del Señor. ¿De qué les servirá ese día si va a ser de oscuridad y no de luz? Será como cuando alguien huye de un león y se le viene encima un oso, y como cuando al llegar a su casa apoya la mano en la pared y lo muerde una serpiente. No será el día del Señor de oscuridad y no de luz, será por cierto sombrío y sin resplandor. Pues otra vez, reversión. ¿Ustedes suspiran por el día del Señor? ¿De veras? ¿Quieren saber cómo será? Y ellos están suspirando que el día del Señor, ¿qué? Que caiga sobre Siria, que caiga sobre Filistea, que caiga sobre Fenicia, a lo mejor que caiga sobre los primos
Pero está diciendo que para ustedes va a ser oscuridad y no luz. El antecedente teológico de Amós es el pacto con sus maldiciones y sus bendiciones. Pero esto es decir algo general para todos los profetas. Igual que en los otros profetas, hay tensión entre el juicio de Dios que Él va a ejecutar sobre su pueblo y también, por el otro lado, sus promesas eternas al mismo pueblo. Si ven Amós 3:2, dice aquí, solo a ustedes los he escogido entre todas las familias de la tierra, por tanto les haré pagar todas sus perversidades. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Por un lado, los escogí, a ustedes son mi pueblo especial, los redimí, y por lo tanto van a tener que pagar por sus perversidades. Aquí tenemos los dos filos del pacto. Y la tensión se resuelve otra vez, como hemos mencionado, en el concepto del remanente. ¿Va a destruir a Israel o no lo va a destruir? ¿Va a conservar a Israel o no lo va a conservar? Y la respuesta es sí. Y en el 15 encontramos aquí, odian el mal y aman el bien. Hagan que impere la justicia en los tribunales. Tal vez así el Señor, el Dios Todopoderoso, tenga compasión del ¿qué? Remanente de José. Y aquí tenemos la resolución. ¿Va a castigar a Israel? Sí. ¿Va a desaparecer a Israel? Sí. Pero no completamente. ¿Va a seguir su compasión con Israel? Sí. ¿Va a seguir su amor del pacto con Israel? Sí. Pero la mayor parte va a desaparecer y su fidelidad se va a ver solamente en el remanente. Aquí tenemos la resolución de estos dos filos y la tensión que se crea entre estos dos filos. Bien, en el Nuevo Testamento, la misma preocupación por la justicia y compasión de Amós debe manifestarse en la iglesia. Y aquí tenemos, lean Santiago y van a escuchar un eco de Amós, van a escuchar denuncia de los ricos que oprimen a los pobres. Y también van a ver en el Evangelio de Lucas. Es un tema que vimos en el curso de Evangelios. Hay una reversión en Lucas. Los humildes son levantados y los ricos son humillados. Los que se levantan son bajados, los que se bajan son levantados. Entonces aquí en Lucas hay mucho énfasis en la compasión del Señor para con los oprimidos. Posiblemente Pablo se refirió a Amós 5:15 en Romanos 12:9. Acabamos de leer, dice, odien el mal y amen el bien. Hay una cita ahí en Romanos muy semejante. También el uso más importante de Amós en el Nuevo Testamento fue en el discurso de Jacobo en el concilio en Jerusalén, en Hechos 15. Ahí el debate fue si los gentiles tenían que circuncidarse y convertirse en judíos para ser verdaderos cristianos. Y intervino Pedro en el debate, Pablo y Bernabé, y luego intervino Jacobo. Y Jacobo fue como la última palabra, porque él dice, hermanos, es exactamente lo que Amós había contemplado. Pues esto no es novedad, porque cuando Amós contempló que iba a restaurar la choza, la tienda caída de David, también contempló, y vamos a verlo, en 9:12, Amós 9:12, para que ellos posean el remanente de Edom y todas las naciones que llevan mi nombre. Entonces aquí Jacobo en Hechos dice, todas las naciones. La restauración de la tienda caída de David fue más allá de la repatriación de un remanente de israelitas a su tierra, hasta incluir a todas las naciones que iban a invocar el nombre del Señor. Abdías, el libro más chiquito del Antiguo Testamento. Y el primer versículo de Abdías dice, visión de Abdías.
Y es la única información que tenemos acerca de Abdías. Pues no sabemos casi nada acerca de él, ni siquiera quién era su padre. Y la evidencia interna de Abdías indica que fue escrito después de la caída de Jerusalén, probablemente en el VI siglo antes de Cristo, aunque John argumentó por una fecha anterior, y pueden leer sus argumentos, pero yo estoy convencido de los argumentos a favor de una fecha en el VI siglo después de la caída de Jerusalén. Abdías 1 al 9 tiene mucho en común con Jeremías 49, 7 al 16, pero aquí no es clara la dirección de dependencia, si Jeremías dependió de Abdías o si Abdías dependió de Jeremías. Y obviamente la fecha de Abdías afecta eso, pero si no podemos fecharlo con mucha seguridad, pues es difícil determinar quién dependió del otro. Y Abdías en un sentido es lo que es en los otros profetas una pequeña sección, en Abdías es todo el punto, porque es contra, no solamente, o sea, no es las naciones, es contra una nación en particular, y es contra Edom. Entonces la audiencia principal para Abdías fue Edom. ¿Y cuál es? ¿Qué es? Es una denuncia de Edom por haber aprovechado el desastre de Judá. Y luego una promesa de restauración de Judá a su tierra y también la tierra de Edom. Dice que Edom hiciste mal en aprovecharte del desastre, de la caída de Jerusalén, pero en el futuro Israel va a regresar, Judá va a regresar a su tierra y va a dominar hasta los montes de Edom. Entonces va a haber una reversión de las fortunas de estos dos pueblos. Contexto histórico: los edomitas descendieron de Esaú, hermano de Jacob, vivieron en la tierra al oriente de Jordán, cosa que ya vimos con el diagrama de Amós. Rehusaron que Israel pasara por su territorio durante el éxodo. Entonces, gracias primo, o sea, Israel dijo, pasamos, pagamos, no causamos ningún problema. Edom dijo, no pasen por aquí. Y a través de la historia había contacto frecuente entre Israel y Edom, normalmente en la forma de conflicto armado. Muchas veces, a veces estaban cooperando, pero normalmente estaban peleando entre sí. Hay referencias fuera del libro de Abdías que corroboran que Edom participó, o por lo menos apoyó y se aprovechó de la caída de Jerusalén en 587 o 6. Podemos ver, por ejemplo, el Salmo 137, versículo 7 lo menciona. Dice, Señor, acuérdate de los edomitas el día en que cayó Jerusalén. Arrásenla, gritaban, arrásenla hasta sus cimientos. Entonces, por lo menos echaron porras a los babilonios, por lo menos. Y luego si vamos a ver en Lamentaciones 4:21 también se menciona algo semejante. 4:21 dice, regocíjate y alégrate, capital de Edom, que vives como reina en la tierra de Uz, pero ya tendrás que beber de esta copa y quedarás embriagada y desnuda. Está diciendo, ok, Edom, ahora es tu momento, regocíjate. Jerusalén cayó, pero como Abdías dice, algún día pues tendrán también que beber de lo mismo. Y esto parece haber sido la ocasión de la profecía. Si vamos a Abdías, dice en versículo 13, dice, ¿no debiste entrar por la puerta de mi pueblo en el día de su calamidad? ¿No debiste recrear la vista con su desgracia en el día de su calamidad?
¿No debiste echar mano a sus riquezas en el día de su calamidad? ¿No debiste aguardar en los angostos caminos para matar a los que huían? ¿No debiste entregar a los sobrevivientes en el día de su angustia? ¿Les parece que fue el contexto histórico de esta profecía? Temas principales. El día del Señor, otra vez, traería retribución sobre las naciones, incluyendo a Edom. 15. Porque cercano está el día del Señor contra todas las naciones. Edom, como hiciste, se te hará. Sobre tu cabeza recaerá tu merecido. Y también 16, Edom será exterminado. Dice, pues sin duda que así como ustedes israelitas bebieron de mi copa en mi santo monte, así también la beberán sin cesar, todas las naciones beberán y engullirán. Y entonces serán como si nunca hubieran existido. Israel también sería restaurado y poseerían no solamente su territorio, sino también el de Edom. Pues aquí es la conclusión de esta profecía. Y aquí podemos ver que se cumple la profecía antigua de Génesis 25-23. El mayor serviría al menor. Y aquí es el cumplimiento, digamos, final de eso, el triunfo final de Israel sobre Edom. Y además sería cumplido la profecía aún más antigua hecha a Abraham, que Dios maldeciría a los que maldijeran a sus descendientes. Y los edomitas maldijeron a los descendientes de Israel. ¿Y qué pasó con ellos? También recibieron maldición. ¿Qué pasó con los moabitas? Los edomitas. Los nabateos árabes expulsaron a muchos de los edomitas de su territorio y tenían que refugiarse en Judá. Entonces ellos perdieron su territorio, se refugiaron en la región de Judá bajo el dominio de los que gobernaban en Judá. Por eso esa región se llamó Idumea. Idumea. Herodes el Grande fue idumeo, descendiente de Edom, y él fue quien intentó matar a Jesús, descendiente de Judá y el remanente verdadero de Israel. Entonces, en un sentido, la última batalla no fue entre Israel y Edom. La última batalla fue entre Herodes, el último representante, digamos, de los idumeos, los edomitas, y Jesús, que es el verdadero Israel. Y la victoria, por supuesto, tiene, a fin de cuentas, el verdadero Israel. También Pablo hizo referencia a esta rivalidad entre Jacob y Esaú para defender la soberanía de Dios en la elección. Y ahí cita, que Dios escogió entre cuates, entre gemelos, que el mayor iba a servir al menor. Y Pablo defiende la doctrina de la elección diciendo Dios puede hacer lo que quiera con su elección de su pueblo.